Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Hoy veremos el segundo video de historias de Shaula. Recordando un poco, nos habíamos quedado después de que Shaula cogiera a Leilani en la atalaya. Se nota que está cansada de ella, pero no quiere eliminarla porque está siguiendo las órdenes de su maestro. En esta ocasión veremos 2 capítulos más. El primero se titula Recuerdos del Rubio, que es una referencia a Farsal el Lugúnica, el primer rey del reino. Después pasaremos a otro capítulo llamado Recuerdos del Barbudo, que hace referencia a Alec Hoshin, también conocido como Hoshin de los Páramos, aquel misterioso ser humano que llegó desde otro mundo y que terminó creando las bases para el país que hoy conocemos como las ciudades-estado de Kararagi. En fin, comencemos. Capítulo 2. Recuerdos del Rubio. Al final, el trabajo forzado que Shaula dijo que sería solo por esta vez no terminó ahí. Incluso después de subir al 4º nivel, Alcyon Neon, la obligaron a colaborar de manera agobiante en la creación de un entorno adecuado para cuidar a la mujer embarazada, y Shaula fue utilizada a su antojo como mano de obra. El espacio para dormir de Leilani que finalmente se construyó quedó de tal manera que daba lástima pensar en Shaula, quien, según ella, había estado durmiendo en un piso frío y duro durante estos últimos siglos. Pobre. Esto es una lástima para mí. ¿Por qué tú, que acabas de llegar, te quedas con esta cama, mientras yo tengo que dormir tirada en el suelo duro como piedra? Bueno, señora Shaula, qué compasiva es. Es imposible que alguien que ha sido tan bueno conmigo, una persona tan patética y fracasada, duerma en un piso tan miserable. En estas circunstancias. ¿En estas circunstancias? Yo, que soy tan indigna e impotente, quiero hacer un esfuerzo para devolverle su bondad. Mi barriga. ¡Ay, ay! Ya superentendí. Basta. Si le pasa algo al bebé que llevas en el vientre, todo lo que he hecho hasta ahora se echará a perder. Aunque el suelo esté duro, mi alma dura de matar no se doblegará, solo lo decía por decir. Ante el fracaso del intento de Leilani de devolver el favor, aunque su entusiasmo fuera admirable, Shaula ya no dijo nada más. Agarró por el cuello a la mujer, que se desplomó agarrándose el vientre, la sentó en el lecho que había improvisado con mantas apiladas, y le señaló con el dedo a la cara con firmeza. Ya lo he dicho tantas veces que ni siquiera me creo lo que digo, pero esta vez sí que se acabó. Si no fuera por ese bebé, tú serías mi súper odiada rival. Ya no quiero seguir con esta relación de complicidad, o, mejor dicho, con esta relación tan dark en la que solo yo soy explotada. ¿Qué decir? Decir que exploto a la señora Shaula es, lo siento mucho. Soy una persona desagradable y sin criterio que solo se ha aprovechado de su misericordia, sin tener en cuenta sus sentimientos. Por eso, he acorralado tanto a la señora Shaula. Eso no es algo que haya empezado ahora. O sea, tú siempre has sido así. Quizá por el desequilibrio hormonal del embarazo, Leilani se muestra excesivamente piadosa, pero por más que se muestre arrepentida, el pasado en el que Shaula sufrió tanto no cambia. Más bien, debido al estrés de no poder vengarse como se merece, ahora se siente como si le estuvieran matando a poco. Maldita sea, siempre te burlas de mí. Me odio a mí misma con toda mi alma por acumular tantas injusticias e inmoralidades. Aunque, a veces, me pregunto si es porque aquí no hay nadie más que la señora Shaula, ¿no? Sí, así es. Solo estoy yo aquí. Bueno, no quiero que piensen que el importante cargo de guardiana de las estrellas es algo que cualquiera puede desempeñar, así que, en cierto modo, es lógico. Así es. Eso sí que es triste, ¿no? Shaula gruñe con voz ruda a Leilani, quien estaba jugando con las manos sobre las mantas apiladas. Tras gruñir, se siente mal al darse cuenta de que eso se parece a la imitación de la Leilani que tanto detestaba.
y ahora que se ponía a pensarlo, ella también solía intimidar a sus oponentes de esta manera con frecuencia. ¿Te ha dado un ataque de pánico por la pena que das? Para ser sincera, me parece que eso te suma puntos de antipatía. No, alguien con tanta falta de visión como yo no tiene intenciones tan descaradas. Solo que, lo siento mucho. Mis comentarios imprudentes y desagradables deben de haber ofendido a la señora Chaula. No es algo nuevo. Aunque me pareció muy fingido. Que Chaula se quedara en la torre era por orden de él, pero allí estaban sus compañeros, empezando por su madre, y Leilani también debía de ser una de ellas. A pesar de eso, que le dijeran algo como, seguro que te sentiste sola, como si no fuera asunto suyo, la hizo enojar. Y, justo entonces, el sentido del deber de cumplir las órdenes de él ardió con fuerza en el interior de Chaula. Que le echen un jarro de agua fría con sentimientos sentimentales como la soledad le resulta realmente odioso. De hecho, dejando de lado si yo me sentí sola o no, Entonces, ¿usted no se sintió sola? por eso mismo. No quiero hablar de esto. O, mejor dicho, ¿y tú qué? Tus compañeros han sido asesinados, y cuando todo se calme, tendrás que volver con las manos vacías. Además, ni siquiera trajiste al gran maestro. ¿Para qué viniste a la torre? El hecho de no haber traído a él es, para Chaula, el mayor defecto, pero no hay duda de que, para empezar, Leilani tenía como objetivo esta torre. Al fin y al cabo, en este inmenso mar de arena no hay nada más que esta torre. Un mundo color arena en el que, por más que uno mire a su alrededor, no se ve nada. Ese es el espacio que ha envuelto a Chaula durante cientos de años, y el lugar donde seguirá pasando el tiempo mientras espera el regreso de él. Tenía un poco de curiosidad por saber para qué había regresado Leilani, quien había vuelto por capricho. Quizás. ¿Acaso el gran maestro la envió aquí para que viniera a mí? Pensó. Por supuesto, aunque Leilani lo dijera, Chaula no le haría caso. Chaula se limitará a cumplir las palabras de él, quien le dijo que lo esperara aquí. Sin embargo, el hecho de que él se preocupe por mí me hace sentir su amor. Con eso, siento que tanto los últimos siglos como los que vendrán se verán recompensados. Lo siento mucho. Al ser tan incompetente, no tengo una respuesta a la altura de sus expectativas. Al escuchar la respuesta de Leilani, quien dijo eso mientras hacía una profunda reverencia, Chaula contuvo el aliento por un instante. Bueno, era de esperarse. No hay nada tan conveniente como para que eso suceda. Claro, nunca pasa lo que espero. Eso era algo que ya sabía perfectamente. Como ya lo sabía perfectamente, no había forma de que me doliera. Ay, qué pena, me hice ilusiones y me llevé un gran chasco. O sea, me decepcionas profundamente. Sacudiendo la cabeza lentamente de un lado a otro, Chaula pateó una piedrecita que rodaba por el piso de piedra. Es extraño. ¿Por qué hay piedritas rodando en este piso de la cuarta planta, a tanta altura? No es una altura a la que el viento pueda llevarlas. ¿Quién las trajo aquí y cómo? Estaba tan de los nervios que hasta esas minucias le llamaban la atención. Ocúpate tú misma de preparar la comida. Mi actitud servicial se acaba aquí. De todos modos, Leilani no podría soportar la comida que Chaula preparara. Lo único que se puede comer aquí son las mabestias que habitan en el mar de arena, y todas y cada una de ellas saben a dog podrido. Lo mejor que puede hacer Leilani es alimentar al bebé que lleva en su vientre con su propia comida. No te andes por ahí por tu cuenta. Aquí, yo, la guardiana de las estrellas, soy la que pone las reglas. Estrictamente hablando, él, quien le impuso las reglas a Chaula, es la regla misma, pero no tenía intención de decírselo a Leilani. No quería hacerlo. ¿Dar a alguien lo que quiere, cuando esa persona no le da lo que yo quiero? Parte 2. ¿Qué pasa, Chaula? ¿Por qué pones esa cara de estar tan ansiosa? Bueno, te voy a compartir mi camote al vapor, dijo Farsale. Sonriendo así, la persona de cabello dorado y ojos rojos partió en dos el camote al vapor que tenía en la mano. Luego, después de comparar los dos trozos, le ofreció el más grande a Chaula.
A Chaula le pareció una sonrisa despreocupada y sin tensión. Con ese pensamiento en mente, mientras recibía el camote más grande de los que le ofrecía el rubio, ladeó la cabeza, desconcertada por la forma de pensar de su interlocutor. No entiendo qué es lo que piensa Farsale. ¿Por qué me pasaste el más grande? ¿Es algún truco de supervivencia del tipo adular a los fuertes para sobrevivir? No digas tonterías. Si lo que dices fuera cierto, yo debería haberle dado el camote a Vir o a Volcánica. Además, si se tratara de ellos, no se conformarían con la mitad. Seguro que insistirían en que les diera el camote completo. ¿No te parece? Sí, lo creo. Esos tipos, de verdad, no tienen ni un ápice de humanidad. En cuanto pensó en esos dos, los labios de Chaula se torcieron en una amplia mueca. Al ver esa reacción, el rubio sonrió con aire de satisfacción y dio unos golpecitos con la mano, justo a su lado. Ante la invitación del rubio de sentarse, y sin tener ninguna razón para negarse, Chaula se sentó de un salto. Dejando colgar las piernas al borde del acantilado donde estaba sentada, Chaula siguió mordiendo el camote aún caliente. Durante un rato, Chaula y el rubio permanecieron en silencio, comiendo camote. Un atardecer rojo, enorme y deslumbrante, se hundía tras las montañas de enfrente. En poco tiempo llegaría la noche, y esa oscuridad traería consigo un deslumbrante cielo estrellado. Para Chaula, que veía bien en la oscuridad, la noche no era nada del otro mundo. Por eso, simplemente esperaba con ansias que llegara la noche que traería el cielo estrellado. Chaula, ¿no tienes frío? De repente, el rubio, que también había terminado de comer su camote, le preguntó eso a Chaula, quien se lamía los dedos tras haber terminado de comer. Ante la pregunta, Chaula, con los hombros, el abdomen y las piernas al descubierto, soltó una pequeña risa y respondió: ¿Frío? Nunca lo he sentido. ¿No es eso una ilusión común de los débiles? ¿El frío que sentimos es una ilusión? Es una forma interesante de verlo. Pero, aunque sea una ilusión, el viento fresco se siente frío. Acércate a mí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Abriendo la capa blanca que llevaba puesta y encogiéndose de hombros ante el rubio que le hablaba así, Chaula se movió medio paso, y luego otro medio paso más, para acercarse lo suficiente como para que su interlocutor pudiera rodearla con el brazo. Al recibir el peso de Chaula, que se acurrucó dentro de la capa, el rubio asintió con un Cálido. Como era de esperarse, la piel humana es cálida. Tú también estás calientito. ¿Acaso no sientes frío? Chichi. He eliminado por completo cualquier elemento que pueda llevar a esa debilidad. Soy una estrella Matsuits, entrenada hasta la médula exclusivamente para proteger a mi maestro. Esa soy yo. No quieras encajar a esta versión especialmente ajustada por mi señor en ese tipo de sentido común tan débil, ¿sí? Así es. En eso fui yo quien fue superficial. Sin embargo. ¿Qué pasa? Es que yo no considero que acurrucarse junto a alguien sea un signo de debilidad. Tengo una forma de pensar respecto a los valores que apruebo, y respecto a esa bruja que tiene esa forma de pensar. Mientras hablaba, el rubio acercó el cuerpo de Chaula más hacia sí, para reforzar su argumento. Aunque no se molestó en apartarse y era cierto que la personalidad de su madre tenía sus problemas, le costaba asentar con sinceridad la opinión del rubio. No importa lo que digas, para mí el gran maestro es el number one y eso no lo voy a cambiar. Cualquier cosa que pueda alterar eso, para mí es mal, van inmediato. Además, que no todos los que andan con el gran maestro son unos tipos con problemas de personalidad. Es una pregunta difícil de responder en dos sentidos. De verdad, es una pregunta difícil. La primera parte fue típica del rubio, pero la segunda no lo fue tanto, y así respondió. Era una diferencia de matices sutil, pero Chaula no lograba captar hasta los más mínimos detalles de los gestos que conllevaba. Y, según la forma de pensar de Chaula, tampoco quería captarlos. Según mamá, esto también es una función necesaria para no caer en la debilidad. ¿Cómo decirlo? Todos ustedes, los humanos, todos parecen ser un lío. No puedo negarlo, pero ¿estás segura? Tu querido maestro también es humano.
Mi gran maestro es especial en muchos sentidos, así que ni siquiera se le puede comparar con los demás humanos. Por eso, no problem. No problem, esa frase aún no la conozco. Tendré que preguntarte más tarde qué significa. Sin embargo, es impresionante que puedas afirmar tan claramente que es especial. ¡Qué contundente! El rubio, con una sonrisa amarga, le acaricia la cabeza. No le gustaba que se desordenara su peinado de cola de escorpión, pero como su perfil, al levantar la vista, se veía abatido, no lo apartó. Eres fuerte, tú. Con la misma expresión abatida, el rubio, que seguía acariciando la cabeza de Chaula, murmuró. Chaula comprendió de inmediato que el matiz implícito en ese murmullo no era simplemente envidia hacia él. Tampoco se equivocó al ver que los ojos rojos del rubio estaban húmedos. Lo que el rubio envidiaba, probablemente, no era la fortaleza de Chaula. Sentir algo especial por alguien y expresarlo abiertamente. Eso es lo que le da envidia. Los humanos son un dolor de culo, ¿no? Chaula no entiende a fondo por qué el rubio lo envidia. El rubio es de la realeza, por lo que, en principio, debería estar en el castillo. Es absurdamente alegre, tiene un carácter que no se amedrenta ante nada y a menudo se ve envuelta en problemas. En cuanto a fuerza, no tiene nada que ver, y deja que otros resuelvan los problemas que causa. En ese sentido de recurrir a la ayuda de los demás, tal vez tenga algo en común con él. Aunque él es 100 veces más megaquete genial. Sin embargo, para Chaula, que no puede contarle a él mismo cuando quiere presumir de él ante alguien, el rubio era una interlocutora invaluable. El rubio, que reaccionaba con entusiasmo y de manera exagerada ante cualquier tema, era sin duda el compañero ideal para presumir. Para decirlo sin tapujos, el rubio, con quien ahora se acurrucaba y con quien compartía su calor, era para Chaula. La noche. Susurró una voz que le llegó al oído, y Chaula se dio cuenta tardíamente de la llegada de la noche. La llegada de la noche, que debería haber esperado con ansias, pasó desapercibida para ella, ya que su atención estaba tan centrada en el rubio que ni siquiera se dio cuenta. Al darse cuenta de ello, Chaula se sintió un poco inquieta. Los puntos de luz blancos de distintos tamaños que salpican el manto nocturno, los cuales parpadean como si su presencia fuera algo natural, son, según lo que escuchó decir sabiamente a su madre, enormes y poderosos concentrados de maná que escapan al entendimiento humano. Sin embargo, Chaula tiene una opinión diferente sobre la luz de las estrellas. Esto también lo había aprendido de él, y precisamente por eso era una verdad absoluta para Chaula. Parece que las estrellas son el catalizador de muchos deseos. Chaula. Se notaba que el rubio abría los ojos como platos ante la repentina intervención de Chaula. Sin embargo, Chaula no levantaba la vista para mirar el rostro de su compañero, que estaba justo frente a ella. Simplemente, mientras observaba el cielo estrellado, continuó diciendo. Cada vez que miramos al cielo, mucha gente le confía un deseo. Esos deseos se van acumulando hasta convertirse en esas superestrellas tan grandes y brillantes. O sea, de vez en cuando, una de esas estrellas brillantes cumple el deseo de alguien. ¿El deseo de alguien, eh? ¿Bajo qué condiciones se elige a esa persona? Pues es completamente random. ¡Qué sorpresa! Al azar. No es el que más se esforzó. Las estrellas tampoco tienen tiempo de nada, así que no se molestan en fijarse en detalles como quien se esforzó más o quien lo pidió con más ganas, no se meten en esos detalles. Aunque consigamos cumplir un deseo, sería un dolor de cabeza que después nos acusaran de favorecer a alguien o de cosas por el estilo, ¿no? Por eso, es al azar. Es una competencia de verdad. Chaula apretó el puño con fuerza y lo enfatizó con vehemencia, ante lo cual el rubio se rió entre dientes, sacudiendo los hombros. Al parecer, eso lo distrajo un poco. Una vez distraído, Chaula añadió. Bueno, yo soy la guardiana de las estrellas, y además, una mujer del signo de Escorpio que lleva el nombre de una estrella. No es exagerado decir que se me ha asignado una función casi idéntica a la de las estrellas, así que te daré un advice. ¿Un advice? ¿Se trata de cómo lograr que las estrellas cumplan un deseo? Si es así, ¿no te parece extraño? Tú misma dijiste que las estrellas eligen los deseos al azar. Pero,
Atraer esa aleatoriedad, aunque sea un poco, es un lifehack para tener al destino de mi lado. ¡Ay, la cagué! Se me escapó decir destino. Mientras hablaba con entusiasmo, sin darme cuenta se me escapó mencionar el determinismo. A su querido él, a Chawla, le repugna profundamente esa fuerza invisible llamada destino. Por eso, a pesar de que tiene mucho cuidado de no decir cosas imprudentes sobre la mujer del destino. Uf, qué metida de pata. En este caso, para que mi desliz de hace un momento quede en nada, haré que las estrellas cumplan mi deseo. Espera, espera, espera. ¿No estabas a punto de enseñarme ese método a mí? ¿Qué va a pasar con mi buen humor? Al final, la vida es la ley del más fuerte, y toda nuestra existencia es como el juego de las sillas. ¿Estás segura? ¿De verdad esa es la conclusión a la que llegaste? ¿Tan importante es para ti el derecho a que se cumplan tus deseos? Me incomodas. Aunque es algo bastante común, esta es la forma más innovadora de darme la espalda que he visto en mucho tiempo. Mientras se tapaba los oídos ante el ruido del rubio, que como siempre se ponía a ladrar, Chawla se sentía bastante segura de sí misma y tenía la sensación de que ya no necesitaba más consejos. Sin embargo, como sería un problema que el rubio siguiera acosándola de esta manera y la molestara sin parar. ¡Ay, qué mal!, dijo Chawla, y le reveló su secreto más preciado. La forma de conseguir el derecho a las estrellas es brillar tan intensamente que hasta las estrellas del cielo nocturno se queden embelesadas. Eso es. Aunque sí dije que brillaba a más no poder. No le cuadraba en absoluto. Con ese sentimiento en el pecho, Chawla se sentía un poco enojada. Más allá de su campo de visión, en esa cena de la corte en la que se mezclaba una multitud de personas, un rubio vestido con un atuendo deslumbrante y adornado de pies a cabeza con numerosas joyas, estaba rodeado de gente. Como se trata de alguien de la realeza, es lógico que lo adulen. Además, esté donde esté, el rubio siempre se ve alegre y divertido, nunca cambia. Sin embargo, lo que Chawla quiso decir con resplandeciente no es simplemente que haya que llenarse de metales preciosos que hagan ruido, pero ¿será que el rubio lo entiende? Si no lo entiende, eso es fruto de haber dejado de pensar. Los humanos tienen una parte para pensar, no sé cómo se llama, pero eso de ahí no es para pensar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Acaso estás de mal humor, Chawla? Oh. Pensé que era alguien más, pero resulta que es el barbudo. Mientras observaba desde lejos la cena y al rubio en medio de ella, un hombre de barba y cabello castaño oscuro se acercó, con cara de haber encontrado a alguien marginado. El barbudo, con un bastón en una mano y caminando como si arrastrara una pierna, se paró al lado de Chawla y dijo: No hay duda de que tengo barba, pero no me gusta que me llamen así. Mi nombre es Alec. Últimamente, suelo agregarle Josin al final. Ah, es verdad, ya lo había oído. Parece que ese nombre te lo puso el gran maestro, ¿no? ¿Qué súper pretendes? ¿Vas a hacerme eso a mí también? No lo haré. Aunque lo hiciera, sería muy unilateral y a ti también te acabaría molestando. Diciendo eso, el barbudo esbozó una sonrisa amarga, y apoyándose en su bastón, levantó una pierna para mostrarla. Es una pierna con la que no puede moverse bien por una lesión de hace tiempo. En fin, supongo que lo que quiere decir es que no puede moverse como quisiera. Si empiezas a decir que no puedes moverte como quisieras, a mamá le va a dar lástima. Ella, que ni siquiera tiene ninguna lesión, se torce ambas piernas solo con caminar. La bruja es la bruja y tiene sus propios problemas, aunque sean diferentes a los míos. Pero como tú estás tan llena de energía y eres tan fuerte, la bruja debe de estar muy orgullosa de ti. Oye, aunque me halagues así, sigo sospechando del hecho de que estabas a escondidas con mi gran maestro. Al final, ¿qué pasó con lo del nombre? ¿Engañaste a mi gran maestro? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Aunque me acoses con tanto interés, solo tuve una charla agradable con tu gran maestro. Desviando su atención hacia la barba, Chawla lo interroga con insistencia. Ante la mirada que le lanza desde abajo. El viejo amplía su sonrisa amarga, se encoge de hombros con desenfado y dice:
Es cierto que la inspiración para el nombre la obtuve de tu gran maestro, pero puedes estar tranquila. No es que haya tomado prestado el nombre de una estrella. Tomé prestado uno de esos nombres de buena suerte que conoce tu gran maestro, sinónimos de prosperidad y éxito, ese tipo de nombres. Risin Suse Significa triunfar y prosperar gracias al trabajo. De hecho, esa fue la razón principal por la que me fui de mi pueblo natal. Aunque el mundo se tambalee un poco, en eso no cedo. Vaya. ¿Entonces te estás aprovechando de la superstición del gran maestro? Pensaba que, sin duda, eras más bien un realista pesimista, pero resulta que eres un superromántico. No sé qué pensabas de mí, pero al final ni siquiera sé cómo piensas, así que... Ante ese tono extraño que se coló en medio de la conversación, Chaula abrió mucho los ojos. Como si le hubiera gustado la reacción de Chaula, el barbón le guiñó un ojo con mucha picardía. Sintiéndose un poco acorralada, Chaula pensó en romperle el preciado bastón del barbudo para disimular su descontento, pero... Chaula, parece que te llaman. Chaula, que miraba fijamente el bastón con el ceño fruncido, levantó la vista al oír la llamada del barbudo y dijo, ¿eh? Entonces, siguiendo la dirección en la que el barbudo señalaba con la barbilla, divisó a un rubio que se había escapado del bullicioso grupo de la cena y se acercaba apresuradamente hacia ellos. De hecho, el rubio, sin perder el impulso, agarró a Chaula de la mano, miró al barbudo que estaba a su lado y dijo: Ya está, no puedo más. Alec, te dejo esto a ti. Ah, entendido, Chaula, te encargo a Farsale. No sé de qué se trata, pero no me jales así. Sin entender qué estaba pasando, Chaula fue arrastrada por el rubio, que le tiraba del brazo, y salió del salón. Detrás de ellos, se dio cuenta de que el barbudo se había abierto paso rápidamente entre la multitud que quería hablar con el rubio para detenerlos. El barbudo golpeó con fuerza el piso con su bastón para atraer toda la atención hacia sí y dijo: Damas y caballeros, esperen un momento. Si los persiguen con ese ímpetu, Su Alteza se va a poner muy nerviosa. Por ahora, mejor que escuchen lo que tengo que decir. Dijo con ese tono enigmático que antes había desconcertado a Chaula, logrando detener a la multitud. En fin. Uf. Por fin puedo relajarme. Dijo el rubio mientras estiraba de un salto al llegar a la glorieta solitaria del jardín, donde soplaba la brisa nocturna, tras salir del salón de la cena. Como la tenían agarrada del brazo, Chaula se vio obligada a acompañarlo en ese estiramiento y frunció el ceño. ¿Está bien que nos hayamos escapado? Todos esos tipos que se agolpaban ahí querían hablar contigo. Si me lo pones así, a mí también me duele el corazón. Pero si no tengo un momento para respirar, me ahogo. Por supuesto, sé que no es algo digno de elogio quejarse por algo tan insignificante. No es que te esté culpando ni nada por el estilo. Lo que hagas es tu decisión. ¿Mi decisión, Chaula, cuya mano había sido liberada y bajó el brazo, observó la reacción del rubio. Aunque el rubio solía tener una expresión alegre y tonta de por sí, durante la cena su actitud franca se había manifestado al máximo. Sin embargo, ahora, el rubio que estaba frente a Chaula solo bajaba ligeramente las comisuras de los ojos y relajaba los labios, lo que hacía que su tontería pareciera haber disminuido bastante. Cuando haces eso, no te ves tan tonto. Ah, sí. ¿Tonto? ¿Acabas de llamarme tonto? No, no. Dije que, a diferencia de siempre, ahora no lo pareces. ¿Eso no significa que siempre pienses que soy tonto? No es así. Ni hablar de siempre, en este momento ya volviste a parecer un tonto. Ante el comentario de Chaula, que no tenía ninguna mala intención, el rubio se echó el cabello hacia atrás con ambas manos, y durante un rato, gruñó cosas como pero enseguida asintió con un sí y dijo: Está bien. Somos amigos. No voy a contarlo de ahora como una falta de respeto. Por cierto, ¿qué pasa cuando se acumule el contador de faltas de respeto? Por supuesto, alguno de mis compañeros se enojaría en mi lugar. Si el conteo se llena justo cuando me enojo con Mir, la cosa se pondrá muy fea. El rubio, con los brazos cruzados, asiente con la cabeza, pero, según la intuición de Chaula,
Le parecía que quien acumularía ese conteo de falta de respeto más rápido y en mayor cantidad sería el pelirrojo. Sin embargo, como su interlocutor parecía satisfecho, no dijo nada. Así que, retrocediendo un poquito en la conversación. ¿Dije algo que te molestó? Aparte de tratarme como un tonto, ¿dijiste algo más? Un poco antes de eso, ya no parecías tan tonto, ¿no? Fue en ese momento. La verdad es que ya me olvidé de lo que dije exactamente, así que no lo recuerdo. Apoyándose en la reja instalada en la glorieta, Chaula saltó con agilidad y se sentó sobre ella, que estaba un poco más alta que su cintura. Así, quedó a la misma altura de los ojos del rubio. Los ojos rojos del rubio miraban de frente a los ojos de escorpión de Chaula. Tú sí que stalkeas bien. Cualquiera se da cuenta cuando las nubes cubren el sol y se forma una sombra enorme. Pensé que esto era algo parecido. Jaja, ¿me comparas con el sol? Eso aumenta mis puntos de irreverencia. Aparece otro sistema de puntos diferente, pero, a juzgar por la expresión del rubio, parece que este es el tipo de puntos de admiración que se pueden acumular sin problema. Como no se sabe cuál es el factor decisivo para obtenerlos, no es reproducible, pero dado que los puntos de irreverencia se tradujeron en enojo por parte del rubio, tal vez el elogio al rubio tenga el efecto contrario. En ese caso, sería conveniente aprovechar el momento oportuno de él y tratar de obtenerlos de manera proactiva. Chaula, a quien se le otorgó el nombre de una estrella. Tú me lo habías dicho antes. Que las estrellas tienen el poder de cumplir otros deseos. Probablemente era porque tenía la mente en eso. Ante las palabras del rubio, que comenzó así, Chaula se quedó atónita por un instante y tardó en reaccionar. Tras una pausa, enseguida recordó que se trataba de cuando contemplaron juntos el cielo estrellado. Sí, lo dije. Aunque el derecho a que se cumpla un deseo se gana en el juego de las sillas, y también te enseñé el secreto para ganar ese juego, ¿no? Así fue, así fue. Brillante, hasta el punto de atraer incluso a las estrellas. De verdad, fue una idea tan lógica que hasta yo no pude evitar admirarla. Jeje, claro que yes. Al fin y al cabo, soy la alumna más linda de mi gran maestro. Frotándose la barbilla con un dedo, Chaula recibe con orgullo los elogios del rubio. Ante la reacción de Chaula, el rubio esbozó una sonrisa, pero rápidamente la retira y dice. Entonces, para quienes estaban presentes en ese momento, tanto yo como tu gran maestro somos estrellas que no están en el cielo, sino en la tierra, ¿no es así? ¿Estrellas de la tierra? Sí, son estrellas de la tierra. Vaya, qué vergonzoso es autodenominarse así. El rubio se rió a carcajadas, con una risa seca y estridente. Sin embargo, a Chaula le pareció que, al levantar la voz, el rubio intentaba disipar la niebla que tenía justo frente a sus ojos. Chaula no lograba descifrar que se escondía detrás de la tontería del rubio. Aunque no lo entendía, el rubio había hablado de eso no solo como algo que lo concernía a él, sino también como algo relacionado con él. No una estrella en el cielo, sino una estrella en la tierra. Si es que una estrella es algo que cumple los deseos de alguien. ¿No se te ha pasado por la cabeza el irte? Ante la pregunta de Chaula, el rubio que tenía frente a él se quedó desconcertado y abrió mucho los ojos. Era la expresión auténtica del rubio, tal como Chaula la conocía, la de un tonto al descubierto. Ja ja ja. Tranquila, Chaula. Nunca sentiré que esta tarea sea una carga ni tendré ganas de huir. Porque considero que esta tarea es mi vocación. ¿En serio? Pero, si es así, ¿por qué me trajiste contigo? Hay una contradicción entre tus acciones y tus palabras. Este sabor es el de alguien que está mintiendo. ¿Por qué acabas de lamerme el dorso de la mano de un tirón? El rubio, a quien Chaula se le acercó de un salto para tomarle la mano, se puso muy nervioso. Al ver que Chaula seguía mirándolo con desconfianza, el rubio se encogió de hombros, como restándole importancia, y dijo: Oye, Chaula. Tú, si mal no recuerdo, a ti te gustan las manzanas, ¿no? Bueno, sí. Porque le gustan a mi gran maestro. Pero si tuvieras que comer 10.000, 100.000 o 1.000.000 de manzanas, incluso si te gustaran, es posible que dejaran de saberte a algo.
¿En serio? Yo creo que, si fuera con mi gran maestro, podría comer 100 millones de manzanes y seguirían sabiéndome frescos y deliciosos, y los comería sonriendo. Vaya, ¿en serio? Entonces subestimé la profundidad del amor entre tú y tu gran maestro. No, si se trata de una diferencia en la magnitud del amor, ¿significa eso que yo aún tengo mucho que aprender? Oye, ¿podemos volver al tema original? Al agitarle la mano frente a la cara, el rubio se sobresaltó y dijo, no, no. Se me han mezclado las ideas, pero lo que quiero decir, en pocas palabras, es que para seguir queriendo manzanes, nosotros, los humanos, necesitamos un respiro. ¡Ay, qué débil eres! Que se necesita una razón o esfuerzo para seguir queriendo a quien quieres. De verdad, a los humanos les encanta preocuparse, no lo puedo creer. Al verte a ti, no puedo evitar pensarlo. Así dice el rubio, bajando las comisuras de los ojos. Incluso el rubio, que por lo general parece un tonto, es así. El barbón y mamá también lo son, y a veces hasta él lo es, así que los humanos están muy ocupados. Al final, sobre el pelirrojo, que, a pesar de ser humano, no parece tener preocupaciones, vuelve a surgir la sospecha de que es un monstruo. Y así, tras sacarse de la cabeza a ese pelirrojo, Chaula le dijo al rubio que tenía frente a ella. No hay más que hacer. Entonces, yo te daré un ejemplo. Con el trasero apoyado en la reja y la mejilla apoyada en su muslo, le dijo eso. El rubio volvió a abrir mucho los ojos y, con aire desconcertado, preguntó. ¿Tú? Pero... Soy una mujer de la constelación de Escorpio a quien mi gran maestro le dio el nombre de una estrella, ¿no? Por eso, yo misma, les voy a enseñar a ustedes, que no tienen la capacidad para manejar las estrellas, cómo se hace. El rubio se quedó sin palabras ante Chaula, quien se señaló a sí misma con el pulgar levantado y sonrió así. Sin embargo, cuando ese silencio se disipó lentamente, asomó un rostro que parecía el del rubio. Es decir, no era una sonrisa en la que se estuviera conteniendo algo, sino una sonrisa un poco tonta. Así que tú me vas a dar el ejemplo. Eso es algo en lo que se puede confiar, y qué emocionante. Sinceramente, es magnífico. Oye, no vayas a despejar el cielo a la ligera como a la mujer de la constelación de Escorpio que brilla en el cielo estrellado. Cierto. Ahora que lo dices, es verdad. Eres realmente inteligente. Mientras reía, Chaula frunció los labios al sentir que la mano del rubio, que se extendía sin reparos, le acariciaba la cabeza. Tras esbozar una sonrisa amarga ante la reacción de Chaula, el rubio dio un paso atrás y sacó algo de su bolsillo. Al verlo, Chaula exclamó, ¡ah! Era una manzana roja, roja y brillante. En la cena no tuve tiempo de comer nada, así que traje uno. ¿Qué tal si la compartimos tú y yo? No lo entiendo. ¿No tienes hambre? O sea, con una sola manzana, ni siquiera va a llenar el estómago a uno de nosotros. Como ves, ahora que estoy vestido de gala, no puedo llenarme el estómago a la ligera. Pero tampoco me siento cómodo dejando comida sin comer. Por eso, lo mejor es que te comas la mitad. Esa es tu petición, ¿ya? Eso es. Eso. El rubio ladeó la cabeza, y Chaula le quitó rápidamente la manzana de las manos. Y en un instante, partió por la mitad de esa fruta roja y redonda. El jugo goteaba, manchándole las manos a Chaula. Mientras lamía ese jugo dulce, Chaula le ofreció una de las mitades de la manzana. Es un deseo tan insignificante que hasta a las estrellas les dio ganas de cumplirlo sin pensarlo dos veces. Así es. Tú sí que eres buena cumpliendo deseos, como las estrellas. Y así, mordieron cada uno su mitad de manzana, haciendo un sonido crujiente. ¡Qué delicia! Fue una noche en la que un sabor dulce se extendió por toda la boca. ¿Le gustaría una también, señora Chaula? Le preguntó Leilani a Chaula, quien asomaba la cabeza por la cámara de piedra, mientras le ofrecía en la palma de la mano una fruta, una manzana, que había limpiado con la manga, e inclinaba la cabeza. Seguramente se trataba de algo que se encontraba entre los víveres de la carga del carro de dragón que Chaula había recuperado del mar de arena.
Aunque se trataba de una fruta que no debería durar mucho, al menos la que le ofrecían conservaba su jugosidad. Al ver aquella fruta de aspecto rojo y brillante, a Chaula se le hizo agua a la boca sin poder evitarlo. Un recuerdo del pasado se le vino a la mente, y eso interfirió en su lengua y garganta, haciéndola emitir un sonido. A pesar de ser algo que casi no había tenido oportunidad de hacer en los últimos cientos de años, resultaba demasiado evidente. ¿Qué te pasa? ¿Acaso mi oferta fue inapropiada o desconsiderada? Leilani se inquietó al ver a Chaula inmóvil, con la mirada fija en la linga que le habían ofrecido. Ante esa actitud tan poco característica de Leilani, Chaula tomó la manzana diciendo, sí. En la palma de la mano, fijándose detenidamente en la textura de esa fruta tan añorada, mientras la confirmaba con la palma. Que aparezca una manzana aquí es, en serio, una puesta en escena realmente molesta. Si te pareció inapropiado o desagradable. No es eso para nada. De todos modos, tu actitud autodegradante no es nada supernuevo. Interrumpiendo a Leilani, que estaba a punto de decir algo modesto, Chaula partió la manzana en dos con un puria. Así, recreando el recuerdo con Leilani, lamió con la lengua el jugo que goteaba. Y, tal como lo había hecho en aquel entonces, le ofreció a ella una de las mitades de la manzana. Me da mucho gusto, dijo Leilani al recibirlo, y mientras observaba cómo ella mordía la manzana con un chasquido, Chaula también mordió su porción y saboreó su dulce sabor. La frescura y el sabor dulce, ambos estimulaban su paladar por primera vez en cientos de años. Al fin y al cabo, si no estoy con mi gran maestro, ese sabor no es lo mismo. Señora Chaula. Al sentir la mirada de Leilani posada en su rostro mientras murmuraba con voz suave, Chaula apartó la vista de ella y se metió el resto del trozo de manzana en la boca, diciendo: No es nada. Te lo advierto, mi corazón no es tan barato como para que me compres con un solo linga. Para empezar, es exclusivo para mi gran maestro. No es para ti. Por supuesto, lo tengo muy claro. Usted es una persona bondadosa y generosa. En absoluto me está dando un trato especial a mí, una persona tan incompetente e inmoral como soy. Leilani negó lentamente con la cabeza, actuando como si se sintiera avergonzada. Sin embargo, añadió: Su bondad, aunque sea imprudente de mi parte, me hace tener esperanzas. Y pienso que, si se tratara de la señora Chaula, tal vez cumpliría un deseo tan desproporcionado para alguien tan torpe como yo. Tú sí que tienes un carácter increíble. Aprovechando los recuerdos del presente y del pasado, cuando compartían la manzana, se atrevió incluso a expresar un deseo. En otro tiempo, Chaula le había hablado a Leilani del orgullo de una mujer del signo de Escorpio, que lleva el nombre de una estrella. Eso, tras dar muchas vueltas, ahora se vuelve en su contra. Y ella lo siente profundamente. No te hagas la ilusión de que por tener el estómago lleno vas a brillar, Leilani. Así le dejó claro a Leilani, quien estaba haciendo mal uso de la técnica para atrapar estrellas que él le había enseñado algún día. Capítulo 3. Recuerdos del barbudo. La presencia de Leilani se había convertido en algo sumamente complicado para Chaula. Aunque sea una conocida de toda la vida, tengo las órdenes del gran maestro y Grand Order de mamá, así que no puedo darle un trato especial. Aunque se esforzaba por mantener inalterable su prioridad principal, Chaula era consciente de que el resto de sus argumentos carecían de convicción, hasta el punto de que no podía decir, lamentablemente, mi secretaria lo hizo por su cuenta, ya que se sentía completamente acorralada. Señora Chaula, es una petición un tanto descarada, pero ¿podría echarme una mano? ¿Una mano? ¿Qué pasa? ¿Otra vez quieres andar saltando por ahí? Por el bien del bebé que llevas en el vientre, ¿no sería mejor que te quedaras tranquila y sin hacer nada? Aunque soy una persona poco sensata e imprudente, he llegado a la conclusión de que moverme un poco sería beneficioso para estos pequeños. En esta torre a la que no estoy acostumbrada, si pasara algo, sería irreparable, así que esperaba poder contar con su ayuda. Pero, ¿qué razón tengo yo para tener que acompañarte? Como sabrá, soy una mujer embarazada. Qué conveniente, usas tu barriga abultada como excusa, Leilani. De hecho, aunque Chaula quisiera rechazarla con firmeza,
cuando Leilani utiliza al bebé que lleva en su vientre como escudo, de inmediato surge en Shaula una chispa entre las órdenes de él y sus propios sentimientos. Por supuesto, es imposible que sus sentimientos salgan victoriosos ante esa chispa, y su historial de victorias es desastroso. Al final, también en esta ocasión le echó una mano a Leilani, que se regodeaba con su victoria, y terminaron recorriendo la cuarta planta. Si de verdad quieres hacer ejercicio, en lugar de caminar así de despacio, ¿no sería mejor correr a toda velocidad por la escalera de caracol entre la cuarta y la quinta planta? Lo lamento mucho. A diferencia de usted, que es tan fuerte y robusta, para las piernas de una mujer tan inepta como yo, eso es pedir demasiado. Y si además me esfuerzo sin sentido, tal vez empiece en labor de parto a mitad de las escaleras. Si es así, ¿por qué no das a luz de una vez y listo? Así yo también podría mandarte fuera del mar de arena sin ningún reparo. Aunque soy una mujer descarada e ignorante, quiero respetar tus sentimientos tanto como sea posible, pero me preocupa la impureza de este lugar. Con toda mi osadía, como madre que desea la felicidad de sus hijos, quisiera elegir el lugar y el momento adecuados para estar presente en su nacimiento. Suavemente, Leilani se acaricia el vientre con la mano opuesta a la que sostiene a Shaula. Aunque por un lado piensa que ese es el deseo de ella, por otro no puede evitar preguntarse si, al decir eso, ¿acaso no se puede dar a luz a un bebé en cualquier lugar? Leilani parece haber percibido la duda de Shaula por las arrugas que se le formaron al fruncir el ceño, y dice, tal como lo indica la noble reflexión de la señora Shaula, ese momento tan importante no llega por ningún lado. Por eso ya llevo 3 años embarazada. 3 años. Ay, eso sí que es un gran esfuerzo. La idea de tener otro ser vivo en mi vientre que limite mi libertad, o sea, no me gusta ni por un segundo, ni mucho menos por un día. Al imaginarse a sí misma sin su codiciada cintura y con el vientre abultado, Shaula se sintió invadida por un intenso rechazo, y sacando la lengua y exclamando. Uf. Rechazó esa posibilidad. Shaula lo ama a él y cree firmemente en un futuro en el que se unan, pero, por otro lado, no se le ocurre la idea de querer tener un hijo con él. Si él lo quisiera a toda costa, sería otra historia, pero a ella no se le había pasado ni por un instante por la cabeza querer tener un hijo por iniciativa propia. Ni un poco. No sería nada gracioso que, por descuido, mi barriga se hinchara y no pudiera llegar a tiempo para salvar a mi gran maestro en un apuro, y con la buena suerte que tiene mi gran maestro, eso podría pasar fácilmente. Usted no desea eso precisamente porque aprecia mucho a esa persona, ¿verdad? Si lo digo de una manera súper elegante, así es. Además, cualquiera que sea amado por el gran maestro, aparte de mí, es un estorbo, así que el amor del gran maestro es un mercado que yo tengo en exclusiva. Mientras lo decía, pensé que, visto así, los humanos son criaturas misteriosas. Tener un hijo con alguien a quien amas puede convertirse en un acto que reduzca el amor que recibes de esa persona. Y más aún, aunque para Shaula sea algo impensable, existe incluso el temor de que la presencia de ese hijo disminuya la cantidad de amor que le das a la persona amada. ¿Querer tener un hijo con alguien a quien amas a pesar de asumir ese riesgo? ¿De verdad amas a esa persona? Es una variante de lo que Leilani mencionaba antes, eso de que, si solo comes manzana, al final ya no te sabe a nada. ¿Decir que de vez en cuando quieres comer naranja, eso no es ser infiel? Ya lo pensé en ese momento, pero ahora lo pienso aún más que entonces. El amor inquebrantable hacia él. Sí, igual que antes, a Shaula le dan ganas de inclinar la cabeza. Porque esa es precisamente la razón por la que Shaula ha podido seguir siendo guardiana de las estrellas durante cientos de años. Mientras escucha a Shaula, Leilani detiene sus pasos y baja la mirada. Shaula, que incita su reacción con un reflexiona un rato y se da cuenta tardíamente de que lo que acaba de decir parecía estar culpando a Leilani, la embarazada. Ah, espera. No es que haya dicho que tú estés súper mal, ¿no? Pero, ¿qué pasó con tu esposo? Un humano solo no puede tener un bebé, ¿verdad? Lamentablemente, perdí al padre de estos niños. Para mí, estos niños son el único rastro que me queda de él. Ah, ya veo, ¿eres de ese tipo? Si el papá de los bebés ya no está, no es que no entienda por qué Leilani busca su imagen en ellos.
No es que no lo entienda, pero, para mí, aunque mi gran maestro ya no estuviera, no creo que pudiera pensar en algo tan malo como consolarme a mí misma en su lugar, así que eso es increíble. Para empezar, ni siquiera se le ocurriría, pero la determinación para pasar de la idea a la acción es impresionante. Aunque no esté de acuerdo en absoluto con el resultado, ese valor en sí mismo era sorprendente. Muchas gracias. Ante el comentario de Chaula, Leilani esbozó una leve sonrisa y le dio las gracias. A pesar de dar las gracias, me pareció que su expresión no se veía muy convincente, pero para Chaula eso era algo sin importancia. Acompañando a Leilani, quien reanudó su camino, colaboró en el paseo que los llevaría a dar una vuelta completa por el cuarto piso. Sin embargo, señora Chaula, ¿qué ha pasado con esa habitación cerrada?, preguntó Leilani en el camino, refiriéndose a una de las cámaras de piedra cuya entrada estaba bloqueada. Era la cámara de piedra que Chaula utilizaba para realizar su rutina diaria, y también el lugar donde, tras jurar su sellamiento perpetuo, había cerrado la puerta con firmeza. Si mi memoria, poco acostumbrada y desorientada, no me falla, las entradas de las otras habitaciones estaban abiertas, así que me llamó la atención que ésta estuviera cerrada. No hay ninguna razón importante, ni tampoco nada especial allí. Así que considéralo un lugar cualquiera y no le des más vueltas. Es así, pero no le des importancia. Chaula rechaza una vez más a Leilani, quien intentaba insistir movida por una curiosidad innecesaria. Al sentir que su tono se había vuelto más firme de lo que pensaba, Chaula se dio cuenta de que, al parecer, no quería que se supiera nada de esa rutina diaria. Pensándolo así, parecía que el error había sido, para empezar, que Leilani, una chica brusca, descarada, llena de curiosidad y con gran iniciativa, se hubiera dado cuenta de la cámara de piedra cerrada. Bueno, los detalles no importan, así que mejor nos vamos ya. Ah, y una cosa más, hay una habitación que conecta con el tercer nivel, pero ahí tampoco se puede entrar ni salir. Entendido. No se preocupe, le aseguro que no haré nada deshonesto, así que quédese tranquila. ¿De verdad? Me da una mala espina. Al menos, desde que nos volvimos a encontrar hasta ahora, las palabras y acciones de Leilani no han dejado de darme la vuelta al mundo. Con un sentimiento poco propio del nombre de una estrella, deseando que esto no vaya más allá, la tomé del brazo. Esa es una afirmación bastante exagerada. Aunque también es una opinión que vale la pena considerar. Al decir eso, rió con curiosidad y el hombre barbudo se pasó el dedo por su barba de color rojo rojizo. Dado el curso de la conversación hasta ese momento, Chaula no entendía por qué el barbudo se había reído de esa manera. Y es que había dicho aquello pensando que tal vez se enojaría. El barbudo, que tenía una pierna lisiada y no podía caminar bien sin apoyarse en su bastón. En un estado tan frágil como ser vivo. ¿Cómo es que, a pesar de todo, puede vivir con tanta serenidad? Tanto para el barbudo, que tiene dificultades para caminar, como para mi madre, que tiene dificultades para vivir, en mi opinión, no es difícil vivir, ¿no? Por eso te lo pregunté. Dejando a un lado tu opinión sobre la bruja, tu duda es una cuestión que también me toca profundamente. No, es una cuestión que a mí también me toca profundamente. Oye, te salió ese acento súper raro. Chaula reaccionó ante el barbón, quien, mientras se acariciaba la barba, corrigió lo dicho como si se le hubiera ocurrido de repente. Últimamente, el barbón ha estado tratando de modificar conscientemente su forma de hablar. Sinceramente, es un tono que deja una impresión rara e imborrable, pero Chaula no se opone en absoluto. Es que quien tuvo la idea fue el gran maestro. Si se trata de una idea alucinante que brotó de la mente de mi gran maestro, por muy creepy que sea, mi Big Love la acepta totalmente. Es muy duro llamarlo creepy. Para evitar eso, lo estoy seleccionando con mucho cuidado. Bueno, aunque es inevitable que se vaya transformando a medida que se vaya usando. Oh, volvió. Es súper divertido ver al barbón alternando entre el tono normal y el tono raro. Cuando usa el tono raro, sus movimientos y expresiones también se vuelven divertidos, así que eso también era digno de ver. Si así es como lo tomas, entonces valió la pena desarrollar este acento. Ante el comentario de Chaula,
El barbudo sonrió de buen humor, sintiéndose comprendido. Por alguna razón, me dio un berrinche sin motivo. Oye. ¡Guau! ¿Por qué me diste un codazo en el costado justo ahora? Me molestó esa face de presumido. Además, tampoco me gustó que me trataran como a una mujer fácil en la palma de tu mano. La segunda parte es una acusación sin fundamento, así que ojalá me perdones al menos esa cara de presumido de la primera parte. Tras recibir un golpe en la yema de los dedos de Chaula, se apoyó contra la pared cercana y suspiró. Al ver eso, Chaula frunció los labios y dijo, otra vez, dando por hecho que había llegado el momento de que él, cansado de caminar, tomara un descanso. Cruzó las manos detrás de la cabeza y, sin pensar en nada en particular, miró hacia arriba, hacia la pared de piedra contra la que el barbón se había apoyado. Esa gran muralla de piedra que rodeaba por completo los 4 costados de la ciudad era algo que ni siquiera existía hasta hace apenas medio mes. Originalmente, alrededor de la ciudad solo había una valla de hierro más baja y poco sólida, tan endeble que Chaula podría haberla saltado de un solo brinco. Con una valla de protección así, no se podría detener la inminente plaga de bestias. Esas súplicas desesperadas dieron sus frutos, y se autorizó la construcción de estas murallas blancas. Aunque tuvimos que construirlas a toda prisa, pero en serio, mamá y Reed son unos monstruos. Abrazándose los hombros desnudos, Chaula recuerda con temor cómo se construyeron las murallas. La piedra necesaria fue extraída por la madre mediante magia de un valle lejano y transportada hasta aquí. Luego, el pelirrojo, que había bebido en exceso y tenía resaca, la cortó y le dio forma mientras refunfuñaba, rodeando así los 4 costados de la ciudad. Como resultado, se completó una defensa de la ciudad robusta y sólida, aunque tosca y sin una pizca de encanto. Y esa muralla, que ignoró por completo el hecho de bloquear la luz solar y todo lo demás, demostró una eficacia extraordinaria frente a la catástrofe de las bestias que se había previsto, y salvó magistralmente a la ciudad que se encontraba al borde de la destrucción. A partir de ahí, como que la forma en que nos miraban los de alrededor cambió. Son gente muy pragmática. No hay que culparlos. Es la primera vez que pisamos esta tierra y somos conscientes de que, a primera vista, parecemos un grupo sospechoso. Por supuesto, tú también eres parte de él. Y en cuanto no éramos útiles para ellos, nos dieron la espalda. No. Si me permites decirlo, ese es el estilo de vida de la plebe. Son seres lamentables que se dejan llevar por la corriente de la época. ¡Qué dura eres! El barbudo esboza una sonrisa amarga ante Chaula, quien, con los labios fruncidos, señala la volubilidad del corazón humano. De todos modos, es lógico que la gente del pueblo les muestre su agradecimiento. Y más aún, si se piensa en el papel que desempeñó este barbón, por muy bien que los traten, nunca será suficiente. Al fin y al cabo, fue gracias a la elocuencia de Barbón que logró convencer a los habitantes de la ciudad, que se negaban obstinadamente a aceptar la construcción de la muralla y la realidad de la plaga de bestias, y obtener su consentimiento. En ese sentido, aunque la presencia de ambos también fue importante, la figura central fue el Barbón. Por supuesto, la contribución de la madre y del pelirrojo fue enorme para repeler la plaga de bestias, pero no se puede hablar de esta victoria sin mencionar la muralla. Que el barbudo esté ahora, de esta manera, recorriendo la ciudad tras la invasión de las bestias por su propio pie, se debe seguramente a ese sentido de la responsabilidad que determinó el éxito o el fracaso de esta operación. Seguramente. Pero para mí, que tengo que aguantar ese paso tan lento, es insoportable. Para empezar, estás demasiado débil. ¿Cuántos rast vas a tomar en el Road? Siento mucho causarte molestias. Pero es que solo contaba contigo. Intenta llevar a Reed también. Él es un genio para armar desmadre en terreno llano. Es simplemente un bastardo molesto. Bueno, comparado con él, tú eres 10.000 veces mejor. 10.000 veces es una exageración. Es una lástima que, cuando se trata de Reed, no haya forma de reproducir la situación. Ante el barbudo, que se empeña en usar acento a cada rato, Chaula ya ni siquiera se molesta en señalarlo. Sin exagerar, es cierto que piensa que está 1000 veces mejor que andar con el pelirrojo. De hecho, desde la catástrofe de las bestias,
Han aumentado las personas de la ciudad que se acercan a Shaula y a los demás, pero cuando está con el pelirrojo, a pesar de ser el salvador de la ciudad, recibe insultos y abucheos con cierta frecuencia. Además, como el pelirrojo le responde con palabras soeces, ese tipo no sirve para nada en la educación de una dama. Por otro lado, cuando camina con el barbudo, como ahora, la mayoría de los comentarios que recibe son cordiales y bien intencionados, y a Shaula, que está con él, tampoco le viene mal recibir algunas golosinas como manzanes. Sí, mientras compara a estos dos acompañantes, el pelirrojo y el barbudo, entre los que ni siquiera hay que hacer una comparación. Si no puedes vivir sin la ayuda de otros, ¿por qué sigues viviendo? Ante el murmullo que se le escapó de repente al barbudo, Shaula, que estaba esperando a que terminara su descanso, frunció el ceño y preguntó, intentando entender el contenido de ese murmullo. Ante la reacción de Shaula, el barbudo sonrió con ironía y dijo: No fue Shaula quien lo dijo. ¿Que por qué seguimos viviendo, la bruja y yo, a pesar de ser una molestia para los demás? El matiz es un poco diferente. Dije que, siendo tan débiles, vivir debe de ser incómodo, así que... ¿Con qué cara siguen viviendo? Esto es mucho más cruel de lo que yo pensaba. El barbudo le responde en voz alta, pero para Shaula es un pensamiento natural. Desde el principio, el propósito de su creación ha sido protegerlo a él, servirle y vivir para él. Para cumplir con ese propósito, la resistencia y la condición física son requisitos imprescindibles. En otras palabras, para Shaula, esos atributos tienen una gran importancia. Por eso, tengo mis dudas sobre el sentido de la vida de los que tienen esas stats bajos. Bueno, la bruja es, en cierto modo, la razón por la que pudiste nacer en este mundo. Aún así, le estoy muy agradecida a mi mamá por haberme creado. Por eso, siento que le debo un buen trabajo. ¡Qué valores tan inquebrantables! Me dan envidia. Ante las palabras del barbón, quien se encogió de hombros con un suspiro, Shaula cerró un ojo y lo miró detenidamente a la cara. Aunque había algunos matices difíciles de captar debido a su acento, las palabras del barbón no parecían irónicas ni sarcásticas, sino que parecían venir del corazón. Tras interpretarlas así, Shaula se llevó la mano a la frente y dijo: ¿acaso te dolió que yo te tratara como un muñeco? Si es eso, puedo pedirle a mi madre que lo arregle. Extraer solo tu alma, volver a colocarla en un recipiente con un diseño bonito y hacer algo así como un remake o reset. Muchas gracias. Pero mejor no. Es cierto que tengo muchas limitaciones, pero no me arrepiento de haber nacido tal como soy. Pero a mí me mega molesta tener que ayudarte a caminar. Cuando me dices eso, me siento vulnerable. Pero, de hecho, ahí está mi propia convicción. Al volver a su tono habitual, las palabras del barbudo cobraron fuerza. Sin poder evitarlo, Shaula se sintió intimidada y exclamó sintiendo una punzada de frustración. Sentir algo así frente a un rival que, a pesar de tener problemas en las piernas, debería ser fácil de vencer en una pelea. Holy shit. Aunque si le diera un puñetazo seguro que ganaría, tengo la sensación loca de que, si lo hago, voy a perder. Que te des cuenta de eso demuestra que has madurado emocionalmente. Bueno. Curiosamente, el barbudo se regodeaba de una forma que hacía difícil responderle con la misma moneda. Con un suspiro, se separó de la pared. En ese instante, cuando su cuerpo estuvo a punto de desplomarse de rodillas, la mano de Shaula lo sujetó gritando: «¡Cuidado!». Con el pecho apoyado en la mano de Shaula en ese instante, el barbudo evitó caer, pero sin mostrar ningún signo de sentirlo como una humillación, sonrió y dijo: «Gracias. Si no fuera por mí, te habrías caído de cabeza. ¿Qué tiene de gracioso? En el momento en que te hice intervenir, ya se cumplió mi deseo, supongo. Es cierto que, como dices, no puedo caminar por la calle sin la ayuda de alguien. Aún así, si recorro este camino, este terreno baldío, es porque tengo una meta que no puedo alcanzar de otra manera». En medio de la conversación sobre el bastón, el barbón se apoyó en el brazo de Shaula, se incorporó con fuerza y dio un golpe con el bastón. Al oír ese sonido agudo que resonó al golpear con fuerza el empedrado, Shaula sintió que el aire se secaba. Es extraño.
Entiende perfectamente que personas como el pelirrojo o su madre, que tal vez sean más fuertes que ella, emitan esa presión que hace vibrar el aire. En un principio, pero, de vez en cuando, no se puede explicar cómo personas que no pueden luchar, como el barbudo o el rubio, puedan emitir una presión tal que incluso le pone la piel de gallina a Chaula. Y eso se refleja tal cual en la fuerza de él. A la razón de esa fuerza que hace temblar el alma de Chaula, más allá de la debilidad que supone estar enamorado. Siento mucho decirte esto, Chaula, pero yo también te estoy utilizando. Como ves, con mis piernas discapacitadas, no podré cumplir mis sueños si no cuento con la ayuda de quienes me rodean. La teoría del superparásito es increíblemente cierta. Por supuesto, haré todo lo posible para no convertirme en un lastre. El barbudo, con una sonrisa amarga, soltó la mano de Chaula y, apoyándose en su bastón, se puso de pie por sus propios medios. Aunque Chaula sentía insatisfacción tanto por esa sonrisa como por su actitud, suspiró al darse cuenta de que era alguien que no escucharía lo que le dijera. Aunque a primera vista pareciera que se podía hablar con él con seriedad, el barbudo, al fin y al cabo, sea un pelirrojo, rubio o un compañero de su madre. No es un viaje para el que puedan acompañarle esa clase de gente que ni siquiera puede expresar su propia opinión ni hablar de sus sueños. Oye, sobre mi sueño. ¿Quieres que te cuente? No me interesa nadita de nadota. Pues, con más razón tengo que contártelo. Al fin y al cabo, precisamente la gente de todo el mundo que me da la espalda es la que tiene que colaborar con mi sueño. ¿Ves? Aunque lo rechaces, sigue con este tono. Chaula, al considerar que no vale la pena silenciarlo a la fuerza, se limita a darle la espalda para dejar clara su postura, y deja que el barbudo siga hablando. Siguiendo a Chaula, quien ya había comenzado a caminar, el barbudo, haciendo sonar su bastón, respira hondo y dice: quiero reunir a un grupo de personas dispares y formar un solo país. Un país donde no prevalezcan la sangre ni la historia, sino donde se valoren las cualidades y habilidades de cada individuo y se les brinde un espacio para destacar. Un país así. Es un sueño de locos. Me lo dicen mucho y se ríen de mí. Yo mismo casi me río al pensar que alguien que no era más que un simple ermitaño ha llegado a hablar de un sueño tan grande. Pero... El barbudo interrumpió sus palabras, aceleró el ritmo con el que golpeaba el suelo con su bastón y se puso a la altura de Chaula. Chaula lo miró de reojo y vio su perfil, que se encontraba a una altura mayor que la de ella, que aún estaba en pleno crecimiento. Por un instante, Chaula confundió ese perfil con el de él y con el de cualquiera de los que lo acompañaban, al ver que sus ojos albergaban una luz del mismo color. La acumulación de los días te forja a ti mismo, y eso se convierte en la imagen real que ven los demás. Cualquier farsa, si se mantiene en el tiempo, acaba por no diferir en nada de la realidad. Ah, claro. ¿Y ese acento raro es el primer paso para construir ese país? La verdad es que, si se trata de crear un país completamente nuevo, creo que lo ideal sería crear un idioma propio de ese país. Pero en el mundo actual no es realista preparar un idioma con el que no se pueda comunicar con otros países. Por eso pensé que un acento o dialecto característico del país sería lo más adecuado, y por eso consulté con tu gran maestro. No, más bien me lo impusieron. La elección y selección de a quien consultar fue un acierto total, pero, para empezar, si el jefe de Estado, Alec, no logra dominar bien ese acento, lo máximo que va a conseguir es que lo tachen de patético. Ahora que lo mencionas, chica, ahí sí que tengo un punto débil. El barbudo, como si hubiera seguido al instante el consejo de Chaula, empieza a acentuar el acento de manera exagerada. A Chaula no le interesa mucho si el gran sueño que trama el barbudo se hará realidad o no. Pueblos, pueblos pequeños, ciudades y países donde los humanos se agolpan en masa. En todos ellos, lo importante es si él está presente o no. Si él está ahí, lo cuida con todas sus fuerzas, si no, ni se molesta. Esa es la actitud de Chaula. Sin embargo, Farsale también es así, pero la naturaleza de ustedes, que se empeñan en cargar con cosas enormes por gusto, es muy complicada. Si tengo tanto tiempo libre que me muero de aburrimiento, tal vez les ayude a cargar el equipaje. A Chaula no le interesan en absoluto los humanos comunes. Ni un poco, ni una pizca. Ni un ápice.
Tampoco le interesan mucho el barbudo ni el rubio. Pero eso no significa que no le interesen en absoluto. Por eso, pensando que al menos debía decir algo al respecto, Chaula le comentó al barbudo, mirándolo de perfil. No era que le hubiera puesto mucha intención a lo que dijo. Sin embargo, al oírlo, el barbudo abrió mucho los ojos y, acto seguido, se llevó la mano a la cara y se echó a reír con un jaja. ¿Qué tal? Es una frase que me da confianza. Chaula, si quiero, te nombro la primera ciudadana del país que voy a construir. No, thank you. Yo ya tengo mi lugar bien asegurado como la amante de mi gran maestro. ¿Cómo que amante? ¿Por qué dices eso? Ante Chaula, que cruzó los brazos frente al pecho, el barbudo replicó en voz alta y con fuerza. Al oír eso, Chaula se dio cuenta de que la gente a su alrededor se daba la vuelta sorprendida, preguntándose. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ante ese eco y la reacción de los presentes, Chaula se convenció de que, efectivamente, el acento del barbón podría ser una herramienta útil para hacer realidad sus sueños. ¿Qué te parece? Ante la expresión de satisfacción del barbón, quien había percibido claramente su admiración, Chaula volvió a señalarlo con el dedo. Te dije que sería mejor dejar este lugar como un área cerrada. Al decir eso, Chaula fijó la mirada con ojos fríos en la espalda de su oponente, que se encontraba frente a ella. Estaban dentro de la cámara de piedra, que se suponía que estaba firmemente cerrada. El oponente, que había forzado la puerta sellada y había entrado, se encontró cara a cara con la rutina diaria de Chaula, grabada en todas las paredes de la cámara. La pared grabada con los símbolos de suma con los que Chaula contó, día a día, los días que pasó abandonada en esta torre. Los símbolos de suma que cubrían densamente toda la habitación son el testimonio del tiempo que Chaula acumuló. No es que lo haya hecho con la intención de hacerle sentir profundamente al el que algún día regresaría aquí el peso de los días que ella había pasado, como lo harían una yandere o una persona con problemas mentales. La existencia de esos caracteres acumulados es el fruto del tiempo que Chaula pasó pensando en él, es decir, también es una prueba de amor. Por eso, rechaza rotundamente que se compare con algo como la obsesión enfermiza. No obstante, Chaula era plenamente consciente de que ver eso podría causar repulsión, así que selló la puerta y ocultó la habitación para que nadie la viera. Y sin embargo, te lo dije. No te hagas ideas equivocadas. Es cierto que Chaula no había actuado como una guardiana de las estrellas hasta ese momento y había hecho todo lo que el otro le pedía. Es posible que esa actitud repetida le haya dado al otro la impresión errónea de que tenía libertad para hacer lo que quisiera. Pero, sin importar lo que piense el otro, quien pisa la cola de un león, tenga o no mala intención, acabará con la garganta desgarrada. Incluso si se trata de una embarazada a quien él le ordenó estrictamente que la tratara con respeto. Tendrás que pagar por haber hecho algo que no debías. ¿Qué? ¿Me estás escuchando? Además de desobedecer mis órdenes, ¿ahora me ignoras? ¿Acaso estás desafiando mis límites para ver hasta dónde puedes elevar mi angry voltage? Con la intención de interrogarla sobre si estaba haciendo eso, Chaula se acercó con paso firme a ella, la agarró por los hombros, que seguían de espaldas, para hacerla girar y se quedó sin aliento. Fue porque vio a Leilani, tambaleándose sin fuerzas, derramando lágrimas grandes y copiosas. En ese momento, ante una Chaula que se había quedado sin aliento, Leilani la miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: Lo siento mucho. Por muy insolente, inapropiado e imprudente que sea, con mi insignificante ser he podido sentir, aunque sea en parte, el peso de los días que usted ha vivido, y me sentía abrumada. ¿Por qué te pones a llorar? Soy yo quien debería estar llorando. Entraste a la habitación a pesar de que te dije que no lo hicieras, y encima me respondes así. Señora Chaula, ha luchado mucho a pesar de todo lo que ha sufrido hasta ahora, ¿verdad? Leilani, que por el impulso al girarse había terminado prácticamente lanzándose a los brazos de Chaula, dijo eso mientras la miraba fijamente a los ojos. Esa diferencia de estatura, que ahora se había invertido con respecto a la de la Leilani de antes. Mientras miraba desde arriba el rostro de la Leilani a quien antes tenía que levantar la vista para ver, Chaula exhaló. Ajá, sí, ¿qué tiene? De repente,
Lo que hizo temblar los labios de Chaula fue una voz débil que ni ella misma podía creer. Un sentimiento que había guardado en su interior, una posibilidad que no había notado hasta que Leilani se lo dijo así, en ese momento. ¿Acaso fue difícil para mí haber quedado abandonada en la torre? Fue muy difícil, entre el dolor, la angustia, la tristeza y la aflicción, ¿verdad? Dijo Leilani mientras extendía su mano hacia la cabeza de Chaula. La sensación de los dedos de Leilani peinando el cabello de Chaula y acariciando su cabello recogido en una cola de escorpión. Desde hacía tiempo, él y sus compañeros solían acariciar así la cabeza de Chaula. En particular, Leilani lo hacía con mucha frecuencia, y los recuerdos de aquella época resurgen. Leilani era extraordinariamente hábil para enseñarle a Chaula cosas que ella desconocía y para poner en palabras los sentimientos que a Chaula no le salían. ¿Sería esto también parte de eso? ¿Acaso Chaula estaba herida tanto como indicaba el símbolo de la positividad, tal como decía Leilani? Yo. ¿Acaso sentía como una carga el cumplir cada día la promesa que había hecho con él? De manera imprudente, rompí la promesa que le hice a usted. Sin embargo, ahora creo que hice bien en hacerlo. Mi conducta, tan poco virtuosa e inmoral, evitó que pasara por alto la gran preocupación que usted cargaba. Porque así no tuve que sufrir mi mayor arrepentimiento. Mientras acariciaba la cabeza de Chaula, escuché a Leilani decir eso con voz temblorosa. Al oír a Leilani decir que no se había pasado por alto la peor de las posibilidades, Chaula pensó vagamente que tal vez realmente se había salvado. Quizás Chaula se encontraba en una situación peligrosa de la que ni siquiera se daba cuenta, y tal vez Leilani, al romper la prohibición, la había detenido justo a tiempo. Gracias por mantenerte a salvo. Y si se me permite hacer una petición desproporcionada, a pesar de ser tan indigna como soy, por favor, no lo cargue todo sobre sus hombros sola. Ante las palabras de Leilani, que intentaban acercarse a su corazón, Chaula no tuvo fuerzas para oponerse. Porque, aunque la razón de ser de Chaula fuera él, gran parte de lo que la constituía provenía de Leilani y de lo que Leilani le había enseñado. Sin embargo, Chaula siguió aceptando aquella mano sobre su cabeza, como si asintiera en silencio. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.